Bueno, ¿cuál es el concepto que quiero que empecemos a manejar? En principio, nosotros vamos a tener, como les había pedido la clase pasada, el conocimiento de todos los accesorios que que puede haber en el mercado acerca de la instalación de agua y todos los desagües cloacales. Nosotros conociendo estos accesorios vamos a poder ir desarrollando y viendo en qué lugar vamos a necesitar uno u otro accesorio. Les voy a mostrar una planta. Ahí sí están viendo entonces la pantalla. Sí, se ve ahí. Bueno, este es un ejemplo nada más que ustedes lo van a tener que empezar a asociar a su proyecto en particular. En este caso particular es una escuela que tiene varios núcleos sanitarios. Fíjense que hay núcleos sanitarios que están en distintos sectores y cada uno tiene una batería de artefactos que de alguna manera vamos a tener que comenzar a ver de qué manera sacamos esos líquidos cloacales de nuestro predio. En el caso particular del ejemplo que vamos a tomar como referencia para hacer el trabajo práctico, la idea es que nosotros hagamos un sistema estático. Por lo tanto, no vamos a hacer una conexión como en este caso, como está acá, una conexión directa a la vía pública. En este caso hay red cloacal, por lo tanto hay una última cámara de inspección que conecta directamente a la red cloacal. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, en vez de conectar a la red cloacal, vamos a hacer un ensayo de la conexión a un sistema estático de desagüe cloacal. Eh, Acuérdense cuando habíamos visto sistema estático que consta de una cámara séptica y un pozo absorbente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a plantear una instalación sanitaria es definir a ver qué sistema vamos a ocupar o el que está disponible. En nuestro caso vamos a poner que sea un sistema estático. ¿Cómo vamos a trabajar con esta opción? Bueno, depende del lugar disponible que tengamos del terreno, va a ser el lugar donde se encuentre estos artefactos, cámara séptica y pozo absorbente. En función al lugar, puede estar, si vamos a suponer que este es el terreno, acá termina el predio, en función al lugar disponible, nosotros tenemos que definir en qué lugar vamos a poner nuestra instalación. Y a partir de ese lugar definido, tenemos que ir pensando cómo vamos a hacer llegar todos los líquidos de todos los núcleos a ese punto en particular. En este caso, fíjense que vamos a suponer que nosotros en este lugar vamos a poner nuestra cámara séptica y nuestro pozo. Bueno, quiere decir que toda la instalación la tenemos que llevar de alguna manera hasta ese punto. En este caso es la red local, pero el nuestro es el sistema estático. Entonces, ¿qué tenemos que ver como primer punto? Bueno, a la salida de cada núcleo deberíamos ir poniendo o ir pensando en ubicar una cámara de inspección, porque estas cámaras de inspección, como su nombre lo indica, sirven para ir controlando el desagüe del núcleo en sí. Fíjense que todo este núcleo llega a una cámara de inspección y a partir de acá empieza a hacer su recorrido hasta la salida final. Todas hacen exactamente el mismo procedimiento. Si vemos en esta, llega todo lo que desagua de este núcleo sanitario a una cámara de inspección y a partir de acá se van uniendo a distintas cámaras para tomar la salida final a nuestro desagüe, en este caso, este desagüe que va a la red, o en el caso nuestro de el sistema estático a nuestra cámara séptica. Entonces, si ustedes empiezan a pensar en su proyecto en particular, lo primero que tenemos que hacer es
ver en qué lugar vamos a poner nuestra cámara séptica y nuestro pozo. A partir de ahí tenemos que ver de qué manera salimos de nuestro núcleo sanitario para llegar a ese punto. Una de las características que debe tener esta instalación es, obviamente, cumplir con las normas de lo que estuvimos hablando en las teóricas anteriores. Por ejemplo, ¿cómo funciona nuestro sistema cloacal? Funciona por gravedad. Por lo tanto, el nivel de desagüe que tiene nuestro núcleo tiene que ser tal que cuando vaya transitando y llegando hasta nuestra última cámara, debe tener la pendiente tal para que los líquidos puedan ser desalojados. Eso es una premisa. Quiere decir que tenemos que pensar que nuestra última cámara va a estar más bajo que las anteriores, precisamente porque tiene que haber una pendiente. Ese es nuestro primer punto que tenemos que tener bien en claro. Nuestro segundo punto es las distancias en que van a estar entre cámara y cámara. Acuérdense que la distancia estaba dado precisamente por la cinta que va a hacer el mantenimiento, la limpieza potencial de esa cañería. Vamos a agarrar cualquier tramo y ahí vamos a entender de qué se trata. Fíjense, este tramo que está aquí, este tramo tiene una cámara, un caño cámara, que está acá, que es al solo efecto de la inspección. ¿Por qué? Porque el tramo entre una cámara de inspección y otra supera la distancia reglamentaria. Acuérdense que la cinta está en el orden de los 15 metros. Si esta distancia tiene más de 30 metros, o sea, quiere decir que yo no, por este lado entro con la cinta y por este lado entro con la cinta y no llego al punto medio, lo que voy a hacer es interponer una cámara de inspección más o un caño cámara, o en este caso una boca de inspección, para poder hacer el mantenimiento de esta cañería. Entonces, resumiendo en forma general, yo voy a tener primero que analizar dónde están ubicados mis núcleos sanitarios. Sé que a la salida de cada núcleo sanitario voy a tener que ubicar una cámara de inspección para poder hacer precisamente el mantenimiento de ese sector. Y después diseñar la conexión de todas las cámaras de tal manera que todas lleguen a una última cámara y de ahí guiemos los líquidos o a la red cloacal, como en este caso, o al sistema primario, al sistema estático de cámara séptica y pozo absorbente. ¿Hasta ahí entendieron cuál es el primer concepto que tengo que tener para diseñar una instalación? Sí, sí, aquí. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Ustedes piensen en su proyecto en particular. Cada uno va a tener su núcleo sanitario o sus núcleos sanitarios, 2 o más, y van a tener que hacer este mismo procedimiento en el proyecto particular de cada uno. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Sí, aquí sí. se entiende. ¿Sí se entiende? Bueno, ¿qué sucede a partir de la primera diagramación? Yo voy a hacer la diagramación general de ubicar la cámara séptica, el pozo absorbente, las distintas cámaras, perdón, ubicar las distintas cámaras de tal manera que esto me quede lo suficientemente ordenado para que los líquidos puedan desalojarse y llegar a mi cámara séptica. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es entrar ya dentro de lo que es el núcleo en sí. Yo voy a ubicarme en un núcleo particular y el análisis que voy a hacer va a ser individual de cada núcleo. Teniendo en cuenta que voy a terminar en una cámara de inspección, yo tengo que ahora hacer la instalación sanitaria teniendo las referencias y los conceptos de lo que habíamos visto la clase anterior. ¿Se acuerdan que había una red primaria y una red secundaria?
la red primaria era la que indefectiblemente tenía que estar herméticamente cerrada, tenía que tener un cierre hidráulico. Esa instalación, ese sistema de cañerías lleva eh, los sólidos y los líquidos que son contaminantes para el espacio, el ambiente interior, por lo tanto, ese cierre es totalmente obligatorio, tengo que tener el cierre. Y después tengo el sistema secundario que tiene que ver con los desagües de las bachas, los, los bidet, las duchas, en este caso son lavatorios porque es un baño para un grupo de aulas, pero el concepto es el mismo. Tengo todo un sistema de artefactos y cañerías secundaria y tengo todo un sistema de artefactos y cañerías primarias. Todos estos van a estar conectados a una cámara de inspección y de ahí empezamos a analizar cómo esos líquidos van a ser trasladados hasta nuestra cámara séptica. ¿Qué pasa teniendo y conociendo ya la reglamentación de cómo tiene que ser esta instalación? Bueno, el siguiente paso es conocer, y como yo le había pedido la clase pasada, conocer toda la batería de accesorios que van a ser parte de esta instalación. ¿Y por qué debo conocer esta batería de accesorios? Porque esa batería me va a permitir que yo pueda hacer las conexiones correctamente. Estos accesorios me van a dar las herramientas para que yo pueda definir qué sección de caño voy a utilizar, qué accesorios necesito para cada instalación. Vamos a detenernos en distintos grupos de artefactos y cañerías para que ustedes comiencen a entender cómo es la instalación en sí. Esta instalación se lo plantea en realidad en dos escalas diferentes. Una primera escala, como recién le dije, es esta general, donde yo voy a diagramar en principio cómo van a ser desalojados los líquidos por núcleo. Yo voy a identificar los núcleos y voy a empezar a ubicar distintas cámaras precisamente para que esos núcleos puedan ser desalojados, los líquidos de esos núcleos puedan ser desalojados. A partir de acá voy a hacer el trazado, pero en forma muy general, de cómo va a ser la instalación. Si comenzamos un trazado general de cómo va a ser la instalación, me voy a ir a la planta en general, a ver si podemos ver. Ahí. Ahí están viendo solamente la planta, ¿no es cierto? Sí, solamente la Sí, planta. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. entonces para arrancar, ya les mostré el final de todo este proceso. Ahora vamos a ver qué pasa en un núcleo donde tenemos que hacer el trazado general. Bueno, en principio yo individualizo estos objetos como los inodoros por el cual, bueno, de aquí tengo que sacar los líquidos, estas piletas que también tengo que sacar los líquidos, pero diferencio entre lo que es un inodoro y lo que es una pileta. La diferencia, sabemos que estos tienen simplemente el desagüe de los líquidos de la limpieza y los inodoros tienen sólidos y líquidos que tenemos que desaguar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo les voy a ir dibujando con un gráfico muy general al principio para que se pueda entender cuál es el concepto que quiero manejar. Bueno, primero tenemos que de alguna manera vincular nuestro sistema primario del sistema secundario. Entonces, para eso, vamos a borrar un poquito esto para que no moleste. Entonces, para ello tenemos que anteponer algún accesorio que, ahí vamos a hacer, que permita vincular toda la red secundaria a la red primaria. Entonces, en principio, este accesorio lo conocemos.
Si alguien me puede decir cómo se llama ese accesorio. ¿Alguien me puede decir este accesorio cómo se llama, la que vincula la parte secundaria de la parte primaria? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha aquí. Yo no recuerdo cómo se llama el accesorio. Bueno, Es un sifón, profe. acá hay algo que tiene un sifón, precisamente. Se llama pileta de patio, ¿sí? Esta pileta de patio es la que va a vincular el desagüe de todas estas bachas a nuestra red primaria. Porque, a ver, el concepto que tenemos que tener bien claro es que nosotros tenemos que desaguar todos los artefactos. En cualquier núcleo voy a encontrar artefactos primarios y artefactos secundarios, como en este caso. Entonces, no podemos mezclar los dos porque sabemos que uno, por ejemplo, es el sistema secundario, es un sistema que está ventilado, está en contacto con el ambiente, porque no tiene desagües contaminantes, y el sistema primario sí. Por lo tanto, tenemos que tener un cierre hidráulico en algún punto. Esto es simplemente yo estoy poniendo en cualquier lugar para que se entienda el concepto. Y de alguna manera vamos a cambiar, vamos a hacer un trazo ahora marrón. Y de alguna manera tenemos que conectar estas bachas de alguna manera con esta pileta de patio. Supongamos que vamos a hacer algo así. En este lugar va a estar esta pileta de patio. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y de alguna manera a partir de acá yo voy a cambiar de color porque sabemos que... Ay, perdón. Yo voy a cambiar de color. Porque sabemos que a partir de ese punto la instalación ahora es, supongamos que vamos a salir para este lado, la instalación es primaria. Quiere decir que en este lugar va a haber un sifón que va a permitir que el líquido que ahora pase por el caño primario no pase al ambiente, porque hay un cierre hidráulico. Este caño que está saliendo, está evacuando el líquido, en algún punto se va a tener que conectar con el desecho del desagüe de estos inodoros. Entonces, aquí hay muchas opciones que puedo tener para lograr esto, pero el más simple es que, por ejemplo, el desagüe de cada inodoro llegue a lo que nosotros conocemos como, vamos a hacer acá, una cámara de inspección. Sabemos que la cámara de inspección es un accesorio que permite el control de todas estas instalaciones. Tiene un cierre hermético, no hidráulico, un cierre hermético que permite que los líquidos que lleguen ahí pasen a un único caño, como en este caso. Entonces, de esta manera, en forma muy simple, yo puedo empezar a diagramar cómo va a ser mi instalación. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? Vamos a poner los nombres, entonces vamos a ir sabiendo de qué se trata. Esto es pileta de patio, puede ser abierta o cerrada, vamos a suponer que dejemos abierta aquí. Esto es en forma muy general de qué manera vamos a comenzar a diseñar mi instalación sanitaria. Por supuesto que todavía no estoy hablando de secciones de caño, no estoy hablando de pendientes, no estoy hablando de qué accesorios necesito para que esto sea posible. Esto es simplemente una diagramación de qué necesitamos para que
se pueda desaguar correctamente todos los líquidos distintos, porque uno es una pileta de lavar y otro es un inodoro, a una instalación sanitaria y sacar los líquidos de ese lugar. Bueno, este es el concepto general. Esto es lo primero que ustedes tienen que hacer. En cada proyecto, sí. Una consulta, ¿cuándo la pileta de patio es abierta y cuándo es cerrada? O sea, ¿cómo sabemos eso? La diferencia entre abierta y cerrada, habíamos dicho la otra vez, tiene que ver con la tapa que tenga arriba. Y para eso yo, a ver si podemos, si yo puedo compartir, no sé si voy a poder, vamos a ver. Yo voy a entrar acá. ¿Ahí están viendo los Sí, accesorios? Sí, aquí. Bueno, yo les había invitado a que empiecen a, a conocer accesorios de esta instalación, porque de esto depende este trazado que habíamos hecho recién, este trazado, a la definición concreta de nuestra instalación. O sea, esto es un esquema, pero no sabemos si a esta pileta de patio pueden llegar 5 caños, no sabemos cómo es el desagüe de este punto hasta este lugar, no sabemos cuál es la dimensión de este caño, qué sección tiene el caño de salida. O sea, hay un montón de situaciones que tenemos que conocer. ¿Cómo vamos a conocer eso? Precisamente indagando y descubriendo qué accesorios existen en el comercio. En este caso, por ejemplo, fíjense que esta marca, que es una que está en el medio, la marca Tigre de Paraguay, tiene un catálogo tanto de agua como de desagüe para que empecemos a conocer cuáles son los distintos accesorios que necesitamos y que vamos a ocupar. De eso depende precisamente cómo va a ser nuestra instalación concretamente. ¿Y por qué le digo esto? Porque de acá yo tengo que empezar a conocer qué tipos de caño hay, qué tipos de conexiones y accesorios dispongo. Entonces, por ejemplo, si empezamos a indagar qué tipos de conexiones y tubos hay, vamos a encontrar, fíjense, cajas y rejillas, por ejemplo. Si entramos acá vamos a encontrar distintos tipos de piletas. Acá dice caja sifonada, es una pileta de patio, que tiene distintas alternativas. Si yo entro acá, ven, esta es por ejemplo, es una pileta de patio de la línea Tigre, que me da distintas situaciones de qué medida tengo, qué sección de caño de entrada tengo. Incluso tengo un catálogo, a ver si lo tengo por acá. Vamos a ver. Vamos a salir de acá. Aquí, por ejemplo, vamos a ver este. Donde hay diferentes tipos de tapas. Y esto un poco contesta la pregunta que me hicieron recién. Los distintos catálogos, de distintos accesorios que tienen los catálogos, me van a ofrecer opciones de una misma pileta de patio. Esta es una pileta de patio, acuérdense de lo que habíamos visto la clase pasada, que la pileta de patio tiene un sifón. Ese sifón permite que el líquido entre por un grupo de cañerías, un grupo de ingreso, y salga por otro lugar. Estas son las entradas y esta es la salida. A partir de la salida, toda la instalación se transforma en primaria. Todas estas entradas son secundarias. Y la diferencia que hay entre una pileta de patio abierta y una pileta de patio cerrada es la tapa que tengo arriba. Esta tapa abierta como está es una rejilla que permite que, aparte de juntar el agua de todos los caños secundarios, junte el agua del piso de ese ambiente. Ustedes, cuando entran a un baño y ven una rejilla, esa rejilla es una pileta de patio abierta. Tiene una rejilla que significa que, aparte de todo el líquido secundario que va a juntar con estos ingresos, va a tener una tapa con una rejilla, que también va a juntar el agua del piso por la limpieza de ese ambiente. Cuando se transforma en una pileta de patio cerrada es cuando esta tapa es ciega.
también van a encontrar, si observan en algún núcleo sanitario, que en algunos casos ponen tapas cerradas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que sea un ambiente donde no se baldea o no se hace la limpieza con agua, sino simplemente se barre o una situación así, donde la tapa no necesita que tenga una rejilla. Por lo tanto, esta tapa va a estar cerrada. Pero de la tapa hacia abajo van a encontrar la misma característica. Es una pileta de patio. La diferencia está en que una tiene una tapa ciega y la otra tiene una tapa abierta, una rejilla, donde puede ser que se ocupe para desaguar el agua producto de la limpieza de ese ambiente. ¿Se entendió el concepto de esa diferencia? Sí, Arqui, gracias. Bueno, entonces, a partir de aquí, donde tenemos ya nuestro esquema, sabemos que por algo así va a ser nuestra instalación. Pero esto está todavía lejos de que sea una instalación real. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía si esta pileta de patio admite la cantidad de caños que estoy queriendo poner, si la pileta de patio no, por ahora no tengo la información de qué entrada de caño de sección tengo, ni qué salida de caño tengo. Entonces, para eso precisamente está este ensayo que les había pedido de empezar a buscar las distintas opciones que tiene el mercado. Y fíjense cómo tengo que analizar esto. Si yo defino que esta es mi pileta de patio, que en principio si lo analizo veo que tiene una entrada acá, probablemente tenga una entrada del otro lado que no estoy viendo y otra entrada acá. Acá tengo 3 entradas, ¿ven? Hay 3 entradas. Si lo analizo a esa pileta de patio con lo que yo necesito, fíjense que esta pileta de patio yo necesito 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Quiere decir que si yo tengo en el mercado solamente esa pileta de patio, probablemente no pueda hacer esta instalación. Este esquema no lo voy a poder hacer. Entonces, si no me queda otra, yo voy a tener que probablemente 2 al menos de estas cañerías desaguar por otro lado. Yo tengo que hacer la instalación de tal manera que probablemente esto esté conectado a otra pileta de patio. O dicho, a ver, para que quede más prolijo, vamos a poner que estas 2 piletitas probablemente estén conectados a otra pileta de patio. Que puede ser que esa pileta de patio, por ejemplo, esté acá. ¿Sí? Estoy simplemente haciendo un esquema. ¿Sí? ¿Por qué hago de esto y no conecto todo? Porque el accesorio disponible en el mercado no admite más de 3, como dice mi catálogo. ¿Sí? En cambio, si en vez de usar esta pileta, como dice acá, caja sifonada cuadrada, de 3 ingresos, ocupo que este tiene 5 o 6 ingresos y es también la misma característica, pileta sifonada, entonces quiere decir que para ese accesorio sí puedo directamente conectarme a una sola pileta. ¿Y qué pasa en esta situación donde yo tengo que conectarme? Por ejemplo, supongamos que no tengo la pileta de patio de 5 accesos y tengo simplemente la de 3. Bueno, acá cumpliría con las exigencias de ese accesorio, acá cumpliría con la exigencia de ese accesorio. Lo único que me queda es ahora conectarme a partir de esta pileta a mi instalación. Tengo varias maneras de conectarme. Una, por ejemplo, es hacer de tal manera la instalación que me pueda conectar directamente, vamos a poner acá, pileta de patio y pileta de patio. Pueda conectarme con un caño a mi red primaria. Lo que no puedo hacer, y muchas veces caemos en el error, es conectar una pileta con otra. Si yo, supongamos,
quiero conectar de esta manera. Supongamos que no tengo este caño y acá tengo las 3 entradas y quiero hacer esta conexión. Bueno, esto no es admisible. ¿Por qué no es admisible? Porque yo no puedo llegar a una pileta de patio con un caño primario. Esto es un caño primario. Porque a partir de la pileta tengo el cierre hidráulico y acá directamente ya voy al sistema primario. Una vez que entré al sistema primario, no puedo salir de ese sistema. Todo va del secundario al primario. Por lo tanto, esto no es admisible. Esto está prohibido, esto está mal. Entonces, la única manera que me queda es engancharme con mi red primaria. Y esto lo puedo hacer de varias maneras. Una manera es encontrar un accesorio que me quiebre mi línea, mi caño, cambie dirección y buscar un accesorio donde tenga, esto se llama ramal I. Una de las características que tiene también mi instalación es que todos los accesorios están enganchados a 45 grados. ¿Ven? Esto tengo que encontrar, yo conozco este accesorio, por eso hice esto, de engancharme a 45 grados. Vuelvo a mi catálogo y vuelvo otra vez acá y vamos a buscar, por ejemplo, algún accesorio, acá por ejemplo, ¿ven? Ramal simple. Entro acá al ramal simple y veo que hay caños, por ejemplo, de 40, de 50, de 75 por 50, de 75, de 100. Bueno, acá están todas las diferentes alternativas a este mismo accesorio. ¿Qué significa esto 40-50? Es que el caño es de 50, el caño, o sea, el accesorio, llega a un caño de 40, llega a un caño de 40, o si dice 50, llega a un caño de 50, se une con un caño de 50. Bueno, yo sabiendo estos accesorios, puedo empezar a diagramar de qué manera va a ser esta instalación. Y sabiendo de qué característica tiene mi pileta de patio, voy a saber qué caño admite de entrada, qué caño admite de salida. Una de las características que tienen estas piletas precisamente es que la pileta de patio, la nomenclatura que tiene, el nombre que tiene, no es solamente pileta de patio abierta, sino también seguido de qué sección de caño admite la entrada y qué sección de caño admite la salida. Entonces, a partir de colocar nuestra pileta de patio, yo voy a saber qué caño necesito para desaguar a esa pileta de patio. El concepto es al revés de lo que uno cree. No es que yo salgo de la bacha con un caño y llego a una pileta de patio y me conecto. Es al revés. Yo tengo una pileta de patio que admite un caño de 50, por lo tanto el caño de desagüe de esa pileta debe ser 50. ¿Se entiende cuál es el concepto? La pileta de patio me va a condicionar qué caño voy a poner de ahí para atrás. Y obviamente qué caño voy a poner de ahí para adelante. Pero estos accesorios tienen ubicaciones precisas. Fíjense que, volviendo otra vez aquí a nuestro catálogo, este ángulo es preciso y es inamovible. O sea, el ángulo es 45 grados. Yo no puedo venir con un caño a 90 grados. No puedo venir con un caño a 30 grados o a 75 grados, porque no voy a poder conectarme. Por lo tanto, lo que debo conocer sí o sí, precisamente es el accesorio que voy a utilizar. Por lo tanto, voy a necesitar este ángulo de 45 para que el trazado sea correcto. Y acá voy a necesitar, por supuesto, el ángulo también. Acá, ¿qué voy a necesitar? Una curva. Una curva, en este caso, por ejemplo, no a 90, sino que sea a 45. A 135 sería. Bueno, busco en el catálogo a ver de qué estoy hablando. Entonces, vengo acá, ven que dice curva larga a 45. Entro acá. Esta es la curva a 45. Si ustedes ahí están viendo las dos pantallas, atrás una y Sí, adelante otra. sí. Sí, Arqui. Bueno, fíjense que esta curva que el mercado tiene es precisamente lo que necesito en este lugar.
Entonces esto es como un mecano, es saber qué tengo disponible para ir colocando en los distintos lugares. Por ejemplo, otra de las soluciones que puedo tener, porque el mercado y las empresas conocen todas las soluciones para todos los núcleos sanitarios. Entonces, en función a eso, van diseñando los accesorios. Por ejemplo, yo sé que hay una pieza, a ver, vamos a borrar esto, y esto lo voy a conectar aquí. Y uno dice, ¿cómo voy a conectar al inodoro directamente un caño que viene de una pileta de patio? ¿Cómo hago esto? ¿Qué es esto que estoy inventando acá? No estoy inventando, ya está inventado. ¿A qué me refiero? A ver si les puedo mostrar aquí en descarga. Esta pieza, ¿la están viendo? No, No, no no, se ve. Ahora sí. ¿Ahora ahora sí? Bueno, esta pieza se llama codo con base. Con base porque tiene este angulito acá que se apoya en el contrapiso y lo que se ve debajo del inodoro cuando uno saca un inodoro es la parte de arriba. Quiere decir que acá va apoyado el inodoro. El inodoro hace su descarga y el líquido y el sólido pasa por este caño. ¿Dónde está esta pieza? Está aquí, exactamente debajo del inodoro, esta pieza. Cuando voy a hacer una conexión simple, como en este caso, a una cámara de inspección, ocupo este accesorio. ¿Qué pasa si me encuentro con esta situación? Donde aparte de ese codo con base, necesito conectarme de alguna manera. A ver si lo podemos ver aquí. ¿Ahí ven? ¿Ven Sí, el aquí. accesorio? Sí, Bueno, acá qué posibilidades me da este accesorio. El codo con base que le mostré recién, con el angulito y con solamente la curva, sirve cuando tengo el inodoro exclusivo para la descarga a mi pileta, mi cámara de inspección. Pero en este caso, vamos a agrandar un poquito, en este caso, lo que tengo es, aparte del inodoro que está desaguando, puedo entrar con, en este caso, caños, por ejemplo, de 60 o de 75. ¿Ven? Acá tengo dos entradas y una tercera. Bueno, si yo tengo un accesorio como esto, nada me impediría, ahora estoy en la planta nuevamente, de hacer esta conexión. O sea, yo vengo con un caño de 65, vengo con un caño de 65, me engancho en ese codo con base, con acometida se llama, y salgo a mi cámara de inspección. Entonces, si yo conozco los accesorios para poder hacer mi instalación, las instalaciones, fíjense cómo se empiezan a simplificar. Si yo conozco que hay una pileta que tiene 5 entradas, ¿qué voy a hacer? Directamente voy a poner esta entrada a la pileta. Vamos a ponerla ahí, por ejemplo. Esta entrada a mi pileta. Y vamos a poner un caño más. Un caño más que vaya de este punto a mi pileta. Elimino elimino este caño y fíjense cómo la instalación comienza a simplificarse. ¿Y por qué se simplifica? Precisamente porque yo conozco los accesorios. Sé que hay una pileta de patio que admite 5 entradas, sé que hay un codo con base que admite una acometida, o dos, o lo que fuese, y entonces de esa manera puedo hacer mi instalación. Fíjense cómo aquí pude simplificar mi instalación en un esquema de este tipo. Ahora bien, yo puedo trasladar esta instalación, permítanme un ratito, voy a crear algunas capas nuevas para que se entienda un poquito. Instalación. Voy a sacar esto de aquí por un ratito.
Voy a ocultar para que ahora veamos este esquema que simplemente fue un trazado general, cómo ahora lo puedo llevar a ya una instalación concreta. Voy a decir que esto está en instalación. Este también. Bueno, ahora lo que voy a hacer es mostrar una instalación, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay de un trazado general, que ya lo tengo, a una instalación concreta. Acá ya conozco exactamente cómo es una pileta de patio, cuáles son las entradas que tiene, qué ángulo tiene. Fíjense que yo tengo que entrar con todos estos caños, entonces me tengo que valer de accesorios A45 para poder hacer que esta instalación sea posible. Yo no puedo venir con un caño a 30 grados, no entra en este artefacto. Entonces tengo que ir viendo qué accesorios disponibles tengo para poder hacer esa instalación. Ese esquema que recién habíamos visto de trazado, ahora les voy a poner uno sobre otro para que se entienda, voy a poner así. Ese esquema inicial, conceptual, fíjense que tiene que ver con la realidad, pero ya ajustado precisamente a los accesorios disponibles. Este caño se conectó a un codo con base que tiene una entrada y una que viene cerrada, se pueden abrir dos o se puede abrir una, y este directamente entró con una sección de caño. Estos accesorios precisamente me cuentan qué caños admiten. Yo no puedo venir con un caño de 100 para entrar en este accesorio, porque precisamente un caño de 100 es mucho más grande que la entrada que tiene este accesorio. No me permite. Hay dos opciones. O busco un accesorio que tenga un caño de 100 o vengo con un caño de la sección que me está pidiendo el accesorio. Entonces, eso es lo que debo conocer. Y por eso, antes de entrar a la instalación, yo les pedí que investigaran y si quieren pueden copiar esta página que es una de las páginas acá. ¿Están viendo ahora la página de Tigra? Sí, se ve. Sí, Arqui. Bueno, esta es la página, vamos, les voy a llevar un poquito más atrás. Ahí, www.tigre.com.pi, y acá van a estar todos los productos que tiene este comercio. Este es una de las marcas, no crean que yo estoy haciendo publicidad de Tigre, puede ser cualquiera, pero que tiene un conjunto un sistema de accesorios que me permite precisamente ir avanzando y conociendo todas las posibilidades que tiene esta línea. Línea de agua, de griferías, de desagüe, prevención contra incendios, cisternas. O sea, hay un montón de opciones que me permite hacer la instalación. Y la instalación es real siempre y cuando pueda ser construible, que esa es la otra parte que en instalaciones a veces no se ve. Yo puedo hacer una instalación fantástica, pero si no tengo este accesorio, si yo, por ejemplo, en el mercado este accesorio solamente lo consigo en Bélgica, bueno, no voy a poder hacer esta instalación, porque este codo que me desagua el inodoro, no voy a tener la posibilidad de entrar con un caño de 60 o de 75 para poder hacer el desagüe. Entonces tengo que buscar otra solución. Si no tuviese este accesorio, probablemente este caño venga y desagüe directamente a mi cámara de inspección. Por eso es importante conocer los accesorios. Ven que tengo un ramalí. Aquí en este caso tengo dos piletas, porque esta es tapada y esta es abierta. El desagüe, para que no pisen, por ejemplo, la rejilla, bueno, el desagüe está de este lado y tengo una pileta de patio sola, exclusivo para la limpieza, y esta pileta cerrada, porque acá, en este caso, por ejemplo, se le pone cerrada porque aquí la gente se posiciona para usar el lavatorio. Pero el concepto que quiero que entiendan es precisamente ese, es que yo debo conocer todos los accesorios, partir de una instalación, sí, conceptual. Esto es
una instalación conceptual de cómo es mi instalación y partiendo de eso, ver qué accesorios tengo para poder hacer mi primer trazado. ¿Qué es lo que me gustaría que ustedes comiencen a hacer para la semana que viene y analizar cada proyecto en particular? Lo que necesito es que ustedes hagan el primer trazado. Me voy a poner otra vez, a ver, esperen un momentito, aquí, y volvamos al primer dibujito, a este dibujo. Yo lo que necesito es primero intentar hacer este trazado general para después ver adecuar esto a lo disponible en accesorios. ¿Entienden cuál es el concepto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, qué vamos a hacer? ¿Cómo encaramos nuestro trabajo práctico? Bueno, vamos a hacer una planta general, en principio, donde ubiquemos las distintas cámaras de inspección, donde ubiquemos en qué lugar vamos a poner nuestra cámara séptica, en qué lugar vamos a poner nuestro pozo absorbente, y en función a eso, cómo vamos a desaguar cada núcleo sanitario. Este esquema ¿Y general, sí, hay una distancia que debe mantenerse entre la cámara séptica y el pozo? no, esto no tiene una distancia, generalmente se hace a una distancia determinada de un par de metros por un tema de construcción. Esto tiene un brocal de ladrillo, como les había comentado, y después tiene ya directamente la tierra excavada. Por lo tanto, esto no es conveniente acercarse mucho por un tema de construcción, no de función, porque esto es una cámara que está cerrada, hermética, impermeable, que simplemente a partir de la salida tiene una conexión directa con con el pozo absorbente. Esta distancia, si lo dejan a partir de 1,5 metros o 2, no, ya funciona sin problemas. Constructivamente no nos podemos acercar, pero conceptualmente esto puede estar pegado si queremos. ¿Mm? Generalmente Vale. por un tema constructivo es que se aleja a una distancia de seguridad para que podamos construir bien y que no se desmorone mi pozo. ¿Mm? Bueno, ¿qué otro concepto debemos tener? Vieron que yo acá también dibujé una cámara de inspección. Generalmente la cámara de inspección, a ver, y vamos a los accesorios nuevamente. Generalmente la cámara de inspección, aquí, a ver si hay alguna cámara, recién estuvimos viendo acá. Desengrasadora. Bueno, hay en el mercado, a ver si podemos ver acá, cisternas, preparatorios complementarios hidráulicos, adhesivos. A ver acá. No, adhesivos. Bueno, hay en el mercado, no importa que no encontremos, hay en el mercado cámaras que vienen prearmadas, vienen de hormigón, vienen para ubicarlos en los lugares que necesitamos, y hay cámaras que se pueden hacer en el lugar. Hay cámaras que se hace de mampostería o se hace de hormigón, se hacen cámaras del tamaño que va entre 60 a 60 y las que se compran generalmente, la línea Tigre, creo que Tigre tiene una, que es de 40 por 40. Bueno, estas cámaras, tanto las que se compran como las que se hacen in situ, tienen la característica de que en este caso yo no tengo un límite de cuántas entradas tiene, como si tenía, por ejemplo, con una pileta de patio. Como esto se hace en el lugar generalmente, yo puedo tener todas las entradas que sea necesaria. Entonces, cuando estoy hablando de cámaras de inspección, las cámaras de inspecciones van a ser personalizadas. Cada uno en su proyecto va a tener la cámara que necesita. Y si vemos un ejemplo, yo les voy a mostrar, vamos a otra vez ocultar este esquema y vamos a mostrar la instalación.
Fíjense que esta cámara está totalmente a medida de lo que es nuestra instalación. Pero ¿qué se necesita para hacer esta cámara? Tener conceptos que habíamos hablado la semana pasada de cómo debe circular un líquido cloacal primario. ¿Qué normas tengo que cumplir sí o sí? Perdón. ¿Qué normas tengo que cumplir sí o sí? Que el ángulo de entrada no puede superar los 90 grados. Fíjense, acá tiene un ángulo de 90 grados con respecto al caño de salida. O sea, yo no puedo venir con un caño, se le dice a contrapendiente. Yo vengo con un ángulo menor a 90 y acá va a generar una turbulencia en mi cámara de inspección. Va a ser un punto de conflicto cada vez que haga un desagüe. Por lo tanto, las normas entonces dicen que este ángulo tiene que tener como mínimo 90 grados. O sea, yo puedo entrar a 45, puedo entrar a 90, pero menos no puedo entrar. Entonces, esa es la única limitación que tiene mi cámara de inspección. Cuando voy a hacer la instalación, mi cámara de inspección, las entradas tienen que ser como mínimo 90 grados. Fíjense que acá hay una solución que uno podría decir, bueno, está contrapendiente, pero no. Fíjense que este caño, ¿cuál es el recorrido del agua en esta situación? Bueno, el agua acá desagua hacia adelante y este inodoro está desaguando hacia atrás. Entonces, ¿cómo hago para que el líquido que viene por acá desagüe y cambie de sentido? Prácticamente tenga otro sentido. Bueno, interpongo, en este caso, por ejemplo, una cámara donde, con respecto a la salida de esta cámara de inspección, no hay caños que salgan a menos de 90. Todos estos caños están saliendo a 90. Y a partir de una segunda cámara, yo puedo salir también a 90 con respecto a esta. Entonces, en esta situación, yo puedo resolver, fíjense que en este caso tengo otra configuración, estoy entrando con 3 caños de un lado y estoy entrando con un caño lateral y todos confluyen a un mismo caño. ¿Qué concepto debo tener en instalaciones sanitarias que a lo mejor me puedo llegar a confundir con la instalación de agua? Vieron que cuando nosotros hacíamos cálculo de caños de agua, ahí tiene que ver el caudal, entre otros factores, de cómo se va abasteciendo ese sistema de caños de agua. ¿Y por qué tiene que ver mucho el caudal? Porque los caños están trabajando al 100%. Generalmente el caño está totalmente con agua y el fluido se va a mover en relación a la disponibilidad a la necesidad de consumo. En este caso, los caños cloacales trabajan a un porcentaje menor a un 30%. Imagínense un caño de 100 que solamente un 30% tenga el líquido, se desarrolle, se traslade el líquido con un 30% de esa sección del caño. Por lo tanto, como tengo muy poca sección ocupada, generalmente uno puede presuponer que si estoy entrando con 4 caños de 100, ¿cómo voy a salir con un caño de 100? Precisamente porque, primero, que los caños no se usan simultáneamente. Y por otro lado, los caños van a estar ocupados a una sección muy inferior a la total. Por lo tanto, yo puedo salir con 3, 4 caños de 100, conectarme a un solo caño de 100. Generalmente todas las instalaciones manejan un rango de caños de 100 para toda la salida cloacal primaria, 75, 60, 50 y 40. Con ese grupo de caños yo voy a hacer mi instalación. Fíjense que aquí hay caños de sección menor, aquí hay un caño ya de una sección intermedia y acá hay un caño de sección ya mayor. Acá hay 3 rangos que probablemente sea 50, 60 o 75 y 100. ¿De qué depende la sección de estos caños? Y vuelvo a lo mismo, a los accesorios. Yo, si tengo
codo con base, como en este caso, con una cometida, yo tengo que saber esa cometida qué sección tiene. Tiene, por ejemplo, una entrada de 60. Bueno, quiere decir que este caño, este codo, este caño, este codo, será de 60. Si vuelvo hacia atrás, este ramal va a ser un ramal a 60, porque sigo con la misma sección. Sigo con un caño de 60 y tengo que buscar una pileta de patio que tenga una salida de 60. Si todo eso es posible, voy a poder trazar esta cañería, porque tengo una salida de 60 y una entrada de 60 a este accesorio. Por eso les digo que conocer los accesorios es lo más importante. Esto me va a definir precisamente eso. Si yo tengo una pileta de patio que tiene, por ejemplo, entradas de 50 y salidas de 60, bueno, quiere decir que todos estos caños marrones van a ser caños de 50 y salidas de 60, como los accesorios. Entonces, cada caño va a tener su sección en relación a el accesorio disponible. Obviamente que en el mercado van a haber varias posibilidades. Yo puedo tener una pileta de patio que tenga 3 entradas, por ejemplo, de 40 y una salida de 60. Probablemente si tengo una pileta de patio de estas características que tiene 5 entradas y los caños, por ejemplo, son de 50, lo más probable es que esta salida sea de 75. Todo depende de qué cantidad de caños tengo de entrada o necesite entrar con una cantidad de caños y qué salida tenga disponible. De eso se trata hacer el trazado de la instalación. Resumiendo, para que empecemos a trabajar ya en la instalación. Yo lo que necesito es que ustedes primero se familiaricen con todos los elementos que son necesarios en una instalación cloacal. Voy a necesitar conocer bien cómo funciona una cámara de inspección. Voy a necesitar saber bien cómo funciona una cámara séptica, un pozo absorbente, el caño de entrada, el caño de salida. Voy a necesitar saber de qué se trata este accesorio que vincula la instalación secundaria de una instalación primaria, para qué sirve y cómo conecto esa instalación secundaria a la primaria, y saber qué accesorio necesito para hacer la conexión de los inodoros a la salida de esa conexión primaria. Para la semana que viene me gustaría que tengamos entonces el trazado general, y vamos a ponerlo otra vez visible. Ahí. En un esquema similar a este. El trabajo práctico va a consistir en hacer un trazado, en principio, de una instalación que tenga estas características. Ese va a ser el primer trabajo práctico de la instalación cloacal. Yo voy a hacer de cada núcleo sanitario una instalación de estas características donde, en función a los accesorios que necesito, ir haciendo las conexiones correspondientes. Aquí, fíjense que tengo conceptualmente trazados donde todavía no tengo secciones de caño, donde todavía no tengo accesorios, pero sí ya conozco que hay un accesorio, por ejemplo, que me permite hacer esto, ¿sí? Hay un accesorio que me permite meter 5 caños. Bueno, eso es lo que tengo que conocer y en consecuencia hacer un trazado de mi instalación, poniendo los nombres de cada uno: cámara de inspección, pileta de patio. Si tengo una ducha, voy a usar una rejilla. Bueno, en cada instalación voy a tener un trazado en relación a esa instalación. Y la idea es un poco que ustedes vengan con ese trazado a través de un PDF, de una foto, y podamos compartir la pantalla de cada uno o de algunos ejemplos y mostrar las soluciones y cuáles son las observaciones que podemos hacer sobre cada instalación. Esto en una clase convencional lo hacemos en el aula. O sea, ustedes van a llevar el plano y sobre la mesa nos reunimos todos y hacemos como una enchinchada
que hacen en diseño, donde podemos hacer una crítica constructiva de cómo está hecha la instalación para cada caso. Nosotros vamos a intentar hacer algo parecido, pero cada uno en su lugar. Vamos, como yo estoy compartiendo este esquema así, cada uno con su foto o con su PDF mostrará el trazado que tiene y vamos a hacer las críticas de ese trazado para ver qué está bien, qué está mal o qué puede mejorar o cómo se puede optimizar. ¿Cuál es el criterio de este primer trabajo práctico, que es el trazado general? Es llegar a un trazado después puntual, vamos a ver un sector, por ejemplo, donde podamos ver en detalle, en este caso, en detalle con las características de cada núcleo, todos los accesorios con todos sus caños y todas sus características. O sea, una vez que ustedes entiendan ese trazado inicial, vamos a pasar al segundo nivel, que tiene que ver ya con plasmar la instalación como debe ser en una instalación sanitaria. Esta instalación, por ejemplo, tiene, fíjense que dice cuál es el ramal, cuál es el caño, cuál es la pileta de patio, con cuántos... Acá, por ejemplo, me está diciendo que todos estos caños son de 40, que el caño de salida es de 63. En el caso de que no haya caño de 63, en la línea Tigre, por ejemplo, bueno, este caño será de 60 o será de 75. Perdón. En relación a cuál es el codo con base que necesito para entrar. Si no tengo este accesorio, como les decía hoy, este caño puede entrar directamente con 63 a mi cámara de inspección. Esas son las distintas alternativas. Yo puedo tener el mismo baño y darle una solución distinta para cada alumno. Si yo, por ejemplo, le diese esto a cada uno de ustedes, probablemente haya muchas soluciones y todas funcionen. El tema es que tengo que lograr una instalación la más simple posible, porque acuérdense, uno de los conceptos que manejábamos ya en agua es que toda instalación, cuando más simple sea, funciona mejor, tiene menos puntos de conflicto, tiene menos accesorios, es más económico. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar a una instalación también sencilla, donde todo esto pueda funcionar sin ningún inconveniente. Y les recomiendo que para que se pueda hacer esta instalación, vean nuevamente las teóricas, porque de ahí se van a sacar un montón de conceptos que cuando hagan el trazado a lo mejor les va esa teórica les va a mostrar que un determinado trazado u otro está bien o está mal. Por ejemplo, ¿por qué estos dos caños están en forma independiente? ¿Por qué yo directamente no vengo y pongo acá un ramal I y conecto los dos y entro con un solo caño? Por ejemplo, porque yo en su momento, una de las características que les mostré cuando hago una cámara de inspección es que la cámara de inspección sirve precisamente para que si hay una eventual obstrucción, yo pueda acceder a toda la cañería. Si yo uno este caño con este y elimino este trazado, este ramal, lo que voy a hacer es tener solamente un acceso a la cañería. Y ese acceso me va a posibilitar limpiar solamente un inodoro, porque el cable que voy a poner por este caño no va a encontrar el ramal y meterse en este caño. ¿Se entiende cuál es el concepto? Yo tengo que ver la parte práctica de mi instalación. Esta cámara de inspección sirve para limpiar directamente este trazado con una eventual obstrucción, este trazado y este trazado. Quiere decir que yo puedo abastecer a toda mi instalación primaria, controlar y mantener desde esta cámara. Si eventualmente tengo alguna obstrucción en este tramo, ¿qué voy a hacer? Puedo entrar por mi pileta de patio y limpiar este tramo, puedo entrar por mi pileta de patio y limpiar este tramo. Si eventualmente el problema está en mi codo con base, puedo sacar el inodoro y acceder a la instalación tanto en un sentido como en otro. Así que de esa manera yo puedo estar evaluando si mi instalación es correcta, si está bien hecha. De esa manera. Bueno,
¿Se entiende entonces el concepto? ¿Tienen alguna duda de qué es lo que tenemos que hacer? Se entiende aquí. Bueno, ahora tienen que hacer para ver si es posible Sí, todo lo que Mati, dijimos. con Sí, los Mati, vectores. yo tengo una duda. sí. ¿El trazado sería el mismo si es que el núcleo sanitario está en planta alta? Bueno, esa es una buena pregunta. Generalmente, cuando tenemos una instalación en planta alta, vamos a transformar esta instalación ahora en una instalación que esté en planta alta. ¿Sí? Vamos a eliminar esto, porque esto sale ya al exterior. Supongamos que esto está en planta alta. Bueno, lo que tiene la planta alta es que nosotros tenemos que buscar un punto por el cual bajar con mi instalación, porque en definitiva la cámara de inspección que tengo en el patio, que tengo en el jardín, que tengo en algún lugar exterior, está en planta baja. Entonces yo tengo que llegar con esa instalación a planta baja. Generalmente en los ambientes se deja previsto algún lugar, vamos a suponer que en este placar yo voy a dejar un lugar, un pleno, para que mi instalación pueda desarrollarse. Y generalmente vamos a suponer que mi bajada esté en este lugar. Acá yo tengo, a ver, ahí. Supongamos que ahí está mi bajada. Yo voy a hacer ahí en ese lugar, porque abajo a lo mejor también hay otro placar y bueno, puedo cubrir. Imagínense que ese es un caño que baja verticalmente, ¿sí? Bueno, yo me tengo que enganchar a este caño con los distintos artefactos, ¿sí? Supongamos que tengo estos 3 inodoros, bueno, probablemente lo que haga es, esta probablemente me enganche acá, ¿sí? Y busque algún ramal que me pueda enganchar estos 2 inodoros, por ejemplo, ¿sí? Si hay, engancharme acá y de este engancharme a mi bajada. Tengo que ver si tengo un ramal que tenga entrada de 100, salida de 100 y acá entrada de 100 y entrada de 63. En el caso de que no haya, bueno, podría, probablemente, vamos a suponer que acá tengo una entrada, vamos a suponer que tengo así, y probablemente de este accesorio también pueda salir con uno aquí, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener un codo con base, que es el desagüe de un inodoro, acá un codo con base con entrada de 100, para que no solamente en este punto desagüe este inodoro, sino que también desagüe este, y esa directamente a mi codo que desagüe en este punto. Probablemente este tenga un codo con base con entrada de 63 o de 60 y una entrada para este lado. ¿Cómo se vería esto en corte? Bueno, a ver si podemos dibujar rápidamente. Yo puedo tener una... Ahora, acá al lado, están viendo, estoy dibujando en corte. Esto es el caño de bajada, este caño, y yo lo que tengo que poner ahí, precisamente, vamos a ver si me puedo acercar. A ver, un momentito, acá. Ahí. Voy a hacer así. Vamos a suponer que yo tengo este codo y probablemente entonces una de las bajadas esté a una altura, supongamos que le haga este, y otra haga otro codo, con un codo a 45 esté, por ejemplo, ahí, ¿sí? Entonces, uno va a bajar un poco más arriba y otro va a bajar un poco más abajo,
¿sí? Esto en forma exagerada le estoy mostrando, ¿no? Supongamos ahí. Acá voy a tener un ramalí, acá voy a tener una curva y voy a hacer la entrada de un grupo de baños, de un grupo de inodoros y otro grupo de inodoros. ¿Se entiende cuál es el concepto? De esto obviamente tengo que encontrar el accesorio. Acá tengo que buscar una curva con un ramalí, acá una curva y una entrada de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el concepto este? Sí, Arqui. Gracias. Generalmente ustedes no van a tener una batería de 3 inodoros. Generalmente lo que van a hacer es al último inodoro van a hacer simplemente una bajada. Va a ser así, simplemente. ¿Sí? O sea, directamente de acá van a enganchar sin este doble accesorio. Va a ser así directamente. Y hay algo que tienen que también manejar, es que en realidad este ángulo no es 90 grados exacto. Hay un mínimo, creo que son 2 grados o 3 grados, donde este caño en realidad, para que no quede sin pendiente, el ángulo es levemente diferente. O sea, este ángulo no es 90, es un poquito más de 90. ¿Tá? Para que este caño sea vertical y este tenga la pendiente necesaria para que el líquido desagüe. ¿Mm? Bueno, este es un detalle que vamos a ver, eso le quería explicar en realidad la clase que viene, cuando ya entremos más en detalle, pero salió hoy la pregunta y la vamos a explicar. ¿Qué pasa cuando tenemos la bajada y llega a planta baja? Llega a planta baja y en planta baja tenemos que solucionar y cambiar de dirección. ¿Cómo cambiamos de dirección? Con una curva igual que la de arriba, por ejemplo. Entonces, vamos a poner una curva abajo y ya estando en planta baja, eso se va a enganchar ¿a qué? Generalmente las cámaras de inspección van a estar ubicados en los lugares de conflicto. ¿Cuál es un punto de conflicto? Este, donde cambia de dirección el líquido. Por lo tanto, si vamos a suponer que este es nuestro nivel, a ver un momentito, este es nuestro nivel de piso, viene mi codo y acá yo voy a tener mi cámara de inspección. A ver. Ahí voy a tener mi cámara de inspección, que va a estar ahí, por ejemplo. Entra ahí y de ahí va a salir, vamos a poner este otro color para que se entienda. Y de ahí va a salir a mi desagüe a cámara séptica o lo que fuese. Entonces, fíjense que viene el caño de planta alta, tiene la bajada, con una curva entra a mi cámara de inspección y de ahí sale el líquido como si fuese que ya esté en planta baja. ¿Mm? ¿Se entiende cuál es el concepto? Sí, Arqui, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, para ir cerrando la charla de hoy, ¿qué es lo que necesitamos para la semana que viene? Necesitamos que cada uno en su planta defina los núcleos sanitarios, defina la ubicación que va a tener la pileta, la cámara de inspección a la salida de ese núcleo, la cámara séptica y el pozo absorbente, y definir el trazado de su instalación. Pero por supuesto el trazado general tiene que tener ya en cuenta estos accesorios que estuvimos viendo. Les di la dirección, que pueden buscar de otro fabricante si quieren, pero todos más o menos tienen el mismo sistema de accesorios. Los accesorios están pensados para que se puedan conectar con caños concretos de una sección definida. Por lo tanto, en nuestro primer esquema va a ser este, para que entendamos el concepto de cómo funciona una instalación cloacal. Y nuestro segundo trabajo práctico, una vez que en la semana que viene podamos definir ya y entender mejor cómo es esta instalación, hacer en detalle, con precisión, utilizando precisamente esos artefactos. Esta instalación, espera un momentito, le voy a poner
Esta instalación ya viene con todos los accesorios y le vamos a incluso, vamos a poner la sección baños. Solo en planta Arqui debemos hacer. Por ahora solo en planta. Después vamos a darle vamos a hacer en corte esa instalación. Pero ahora me interesa que hagamos el esquema simplemente. El esquema aquí. Arqui, ¿y solo en planta baja? No, planta alta, todos los núcleos. Yo acá le estoy mostrando un ejemplo de todos los núcleos. Si ustedes tienen núcleos en planta baja y planta alta, serán 2 plantas con sus núcleos correspondientes. ¿Sí? Bueno, Arqui, ¿y cómo sería en planta alta? O sea, tipo, ¿cómo sería la bajada o algo así para eso? Como le estoy mostrando ahora, tenemos que poner de tal manera, espérenle, voy a ocultar un poquito ahí. Ahí. Nosotros vamos a tener una bajada que si esto fuese en planta alta, pero le voy a borrar esto. Si esto fuese en planta alta, vendría a ser el caño de bajada, así como está, por ejemplo. Y si esto fuese en planta baja, supongamos que llego a planta baja, en el mismo lugar va a estar este caño, y de acá voy a tener que sacar mi caño a una cámara de inspección o a algún accesorio que me permita inspeccionar. Ese va a ser mi cámara de inspección con el caño de bajada. ¿Sí? Entonces, en planta alta va a tener una instancia como esta, y en planta baja voy a tener esto. ¿Se entiende? Sí, Arqui. Por ejemplo, si esto fuese en planta baja, voy a tener un caño. A ver. Voy a tener de toda esta instalación un caño que llegue a mi cámara de inspección y de esta bajada un caño que llegue a mi caño de inspección. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Arqui. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer para la semana que viene. Cada uno con su planta, el que pueda hacer un PDF lo hace, el que puede hacer en hoja saca una foto y es lo que me va a presentar. Yo voy a poner en el aula virtual el trabajo práctico y ustedes me van a presentar ahí. Yo voy a levantar y cada uno, cuando yo muestre, me va a decir, bueno, esto es mío, yo intenté hacer esto por esto y por esto. ¿Sí? El plazo para este esquema va a ser la semana que viene. ¿Sí? Vamos a tener la misma hora de clase y me van a tener que mostrar, ustedes van a levantar al aula y yo voy a tener en una carpeta para ir mostrando los distintos... ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque en la instalación sanitaria, generalmente las reglas que les conté la semana pasada son las que se necesita para hacer cualquier tipo de instalación. Pero en realidad uno comienza a aprender cuando se enfrenta a distintas situaciones. Yo acá le estoy mostrando, por ejemplo, de una batería de baños de una escuela, pero cada uno tendrá su cocina, su baño, su toilet, su lavadero, y si recuerdan la teórica, van a ver que cada lugar tiene sus accesorios. El baño va a tener su pileta de patio, acá por ejemplo no hay bañera, pero la bañera tendrá su rejilla que se conectará a la pileta de patio. Cada proyecto tiene una impronta diferente que va a dar una solución diferente. Y de esas soluciones es donde vamos a aprender. Probablemente la semana que viene veamos 5, 6, no sé cuántos ejemplos vamos a ver. Pero a cada uno le va a servir porque va a ser... lo que quiero es que empiecen a asociar las soluciones que vamos viendo en relación al proyecto que cada uno tiene. Entonces, de esa manera vamos a poder ir solucionando cada proyecto, la instalación sanitaria. De eso se trata un poco esto. Sí. Arqui, Sí. o sea que
La ducha debe tener una rejilla y esa rejilla debe estar unida a la pileta de patio donde van a estar unidos todos los artefactos. O Claro, esa rejilla ya es la claro. pileta de patio. Si ustedes ven los accesorios que tiene, les voy a dibujar acá rápidamente, dándole un ejemplo. A ver. Supongamos que yo acá tengo una bañera. ¿Eh? Una bañera que tiene un desagüe, ¿sí? Una ducha, por ejemplo. Bueno, esa ducha, el espacio para la ducha, hay un accesorio que se llama rejilla de piso. Una rejilla. Esta rejilla tiene la característica que es solamente para juntar el agua de todo este espacio. Les voy a ver un poquito. Vamos a cambiar de espesores. Y es simplemente para juntar el agua del receptáculo. Este es el receptáculo y todo el agua va a llegar a este lugar. Una rejilla. Si ven en la línea de tigre, van a ver que hay una rejilla. Esto es simplemente un envase donde el agua cae por una rejilla. Y hay un caño de salida que necesariamente debemos conectar a, primero, una pileta de patio. Puede ser, vamos a suponer que acá todavía me quede una entrada para que sean las 5. Bueno, una solución, por ejemplo, puede ser esta. Este caño va a ser un caño secundario, porque acá simplemente lo que tengo es la rejilla y el caño de salida. Es como si fuese que el agua está saliendo de una pileta de patio, de una pileta de lavar, ¿sí? Acá como un lavatorio. Lo mismo acá, con la diferencia que este está en la mesada y este está en el piso. Pero tanto una ducha como una bañera tiene un caño que tiene que el agua pasar primero por una pileta de patio. En el caso de que no haya más entradas, bueno, probablemente entonces tenga que primero pasar por otra pileta de patio y de ahí engancharse a mi bajada o a mi cámara de inspección. Todo eso, por supuesto, depende de en qué lugar está. Fíjense que todo este esquema, y ese es otro tema que también es importante destacar. Yo tengo esta distribución, pero ¿qué sucede si, por ejemplo, mi pileta, mi cámara de inspección está del otro lado? Fíjense que ahí la situación es totalmente distinta. Yo no tengo que ir hacia mi inodoro si mi cámara de inspección, supongamos que acá es el exterior. Ahí está mi pileta, mi cámara de inspección. Entonces tengo que hacer de tal manera mi instalación que todos estos caños, ahora rojos, primero lleguen acá. Vamos a ponerlo rojo. Todos estos inodoros lleguen a mi y probablemente yo me enganche ahí. Vamos a poner este. A ver si entienden lo que les quiero significar acá. Fíjense que los 3 inodoros llegan a mi cámara de inspección y esta pileta de patio se engancha con un ramal I probablemente ahí a mi instalación del sistema secundario al primario. ¿Sí? Todo depende de la configuración que tenga. Si este está de este lado, ¿qué sucede? Tengo que ver de qué manera engancho mis inodoros acá y toda mi instalación secundaria, primero a la primaria y después a mi cámara de inspección. Por eso, lo primero que tengo que resolver es precisamente en qué lugar voy a poner mi cámara de inspección, para de esa manera ver cómo soluciono mi instalación. Todo depende de eso. Si volvemos para atrás, a ver si me deja. Bueno, hasta ahí no me dejó. Fíjense que depende de qué lugar está, yo voy a hacer que mi instalación quede de una manera o de otra. ¿Entendieron cuál es el concepto y qué es lo que quiero que hagan? Yo igual les voy a poner una premisa en el trabajo práctico de lo que estoy diciendo ahora, pero me gustaría que me digan si entienden o no qué tenemos que hacer.
Sí, Arqui, se entiende súper bien. Entiende muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quede pendiente? Igual las dudas las vamos a ver una vez que hagan los trazados y van a tener dudas seguro. Precisamente para eso es la clase que viene, para sacarnos todas las dudas del trazado que cada uno tenga.